refiriéndome a la temática general del encuentro, yo he traído aquí, en el fondo, mayormente unas reflexiones que he tomado de un texto que me parece que es bastante apropiado para una reflexión hecha por Karl Rahner, ¿no? Aquí ven ahí. Karl Rahner es un teólogo muy importante. Hasta el día de hoy contiene los estudios de dogmática teológica muy sólidos, pero aparte de eso tuvo mucha inquietud filosófica. Él estudió con filósofos importantes alemanes como Heidegger en sus tiempos de formación. Eso influye mucho en temas que tienen mucho que ver con lo que ha hablado aquí el profesor García Belaunte, y vamos a ver desde esos planteamientos, que solamente son algunos, tomados de voy a hacer lectura de esta reflexión. Dice: a continuación se ofrece algunas reflexiones tomadas de unas conferencias que fueron hechas y publicadas en los años 60 por el teólogo y quien en vida fuera miembro de la congregación fundada por San Ignacio de Loyola, Karl Rahner, que vivió entre los años 1904 y 1984, conferencia titulada Hombre Experimento, Experiment Mensch. Cabe señalar que estas reflexiones obedecen a una problemática que nos llega a nosotros de modo indirecto, ya que compete en primer lugar a los países altamente industrializados y de modo tangencial a los países no industrializados, dentro de los cuales se cuentan, para bien de nuestro planeta, al Perú. Automanipulación quiere decir: hoy el ser humano cambia. Con ello se entiende que el ser humano, planeando, actuando activamente, se cambia a sí mismo. Múltiples proyectos, intentos manuales, juego de posibilidades, imaginarios, utopías de estudiosos, conocimientos iniciales y con falta de consideraciones ideológicas por parte de los expertos, se dirigen a sistemas conducentes a la felicidad humana. No se dirige hacia el ser humano en particular, sino a su totalidad. Sobre la base de nuevos conocimientos de las ciencias y la antropología, se quiere penetrar en las estructuras humanas para modificarlas, no en sus formas individuales, sino a la humanidad. Con ello intenta producir su proyecto técnico serenamente, científicamente, calculadamente. Las dimensiones concretas de esta producción de seres humanos, estos talleres industriales de la fábrica del nuevo mundo, del nuevo ser humano que se superponen, son más o menos conocidos. En primer lugar, la hominización del ambiente del ser humano, en donde él vive no más en un ambiente natural que cultiva la tierra en su superficie, sino que lo dado natural es tomado como material para el ambiente que él mismo crea. Empieza a vivir en un mundo artificial formado por él mismo, produciendo, por ejemplo, el plástico, conjuntos habitacionales en vez de casas, extender la energía atómica para el servicio público, incluso para los espacios de vida extraterrestres. No comer los frutos de la tierra, sino inventar alimentos. Así se cambia el ser humano a sí mismo indirectamente, de modo impredecible. Cabe recordar que hoy el Perú es un gran productor de plástico. El uso indiscriminado de este producto, causa innecesaria de basura inmensa y no reciclable, debiera ser digna de atención. Por ejemplo, en los supermercados, en nuestra querida ciudad, se permite no la disposición de bolsas de plástico, sino de rollos ilimitados de todos sus tamaños, habiendo incluso algunos supermercados que colocan solo rollos de bolsas grandes, probablemente para estimular más el consumo. La frase formulada en los albores de los tiempos modernos en el siglo XVI por Francis Bacon, "solo se vence a la naturaleza obedeciéndola", aparece hoy fuera de contexto. La idea de que vivimos en un orden va perteneciendo al pasado, corriendo el riesgo de desaparecer. Más aún, asumir el universo como un orden bello, lo cual se halla presente en la palabra griega cosmos, que significa también adorno,
extendiéndose de esa palabra esa otra que es cosmético, intento de hacernos acordes con la belleza del universo. Bajo la idea de orden se da también la idea de conservación de aquello que nos es dado de modo natural y que es preciso respetar y mantenerlo de modo continuo. La activa hominización del mundo es ya una automanipulación del ser humano. Hace de la tierra súbdito y con ello se hace él mismo súbdito. Ahí están los talleres industriales de la biología, de la bioquímica y de la genética. Por ejemplo, el aumento de la cuota de inteligencia y crianza de inteligencias superiores según bases biológicas. Cabe señalar que no hace mucho, en la ciudad del Cusco, se proclamó oficialmente como política educativa el estimular tempranamente la inteligencia infantil. Esto sería ocasión para un profundo debate por parte de los responsables del quehacer educativo en nuestro país. El concepto de experimento tiene en los inicios de los tiempos modernos una acepción radicalmente diversa a la que hoy se entiende por esta palabra. Galileo Galilei, que vivió entre los años 1564 y 1648, no entendía por experimento indagar hacia lo desconocido, pudiendo tener un resultado desastroso. En él se entiende por experimento una pregunta que se le hace a la naturaleza y que constituye lo propio del experimento, cuya respuesta confirmará o no las hipótesis del científico. De ese modo se mantiene intangible la marcha conocida de las leyes naturales y se indaga cuidadosamente hacia el descubrimiento de nuevas leyes. Así se expresa Kant en su introducción a la crítica de la razón pura. Comprendieron los investigadores de la naturaleza, Galileo, Torricelli, entre otros, que la razón solo entiende lo que ella misma produce según su propio plan, que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios según leyes constantes y debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas, mas no debe dejarse solo conducir por ella como si fuera llevada del cabestro, pues de otro modo observaciones contingentes hechas sin ningún plan previamente trazado no se articulan en una ley necesaria, que es, empero, lo que la razón busca y necesita. La razón, llevando en una mano sus principios, solo según los cuales los fenómenos coincidentes pueden valer por leyes, y en la otra, el experimento, que ella ha concebido según aquellos principios, debe dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por ésta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto quiera, sino en calidad de un juez en ejercicio de su cargo que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él plantea. También de Kant, en su crítica de la razón pura, que dice: la investigación de la naturaleza tiene su camino guiándose únicamente por la cadena de las causas naturales de acuerdo con leyes universales de ella. Lo sigue, por cierto, de acuerdo con la idea de un creador. Esta frase la dice Kant en su época de mayor madurez, o sea, no es un escrito de juventud, sino que en los momentos que consolida sus planteamientos, en donde considera que la idea de creador debe estar presente en el supuesto de las investigaciones de la naturaleza. Estas ideas no siempre son recordadas para ubicar el lugar que corresponde al pensamiento de este autor. Quisiera referirme a un caso que no es nuevo y que constituye un verdadero problema no resuelto del adelanto técnico propio de las sociedades altamente industrializadas: la basura atómica. La implementación de energía no sobre la base de recursos tradicionales como el carbón, la madera, el petróleo, la electricidad, etc., sino sobre la construcción y funcionamiento de reactores atómicos, es parte de un modus vivendi. Los Estados Unidos de Norteamérica consume el 70% de su energía de recursos atómicos. Y sin embargo, nadie hasta hoy ha resuelto un grave problema: ¿qué hacer con la basura atómica? Esto nos llevaría a replantear la cuestión: ¿hasta qué punto la ciencia y la técnica
consolidan formas superiores de calidad de vida o hasta qué punto constituyen una amenaza a la vida del ser humano y de la naturaleza en su conjunto. Quisiera dar lectura de una carta pública que ha sido bajada por internet, que fue escrita en marzo del 2011, dirigida al presidente de Chile, Sebastián Piñera, ante el inminente acuerdo entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica para utilizar el desierto de Atacama como lugar de depósito para basura atómica. Estimado señor presidente, desde muchos puntos del planeta leemos con espanto que el viernes 18 de marzo próximo Chile firmará un acuerdo de energía nuclear con los Estados Unidos. Ya lo hizo recientemente con Francia. Está incluido también en estos acuerdos el uso del desierto de Atacama para basura atómica. Al mismo tiempo vemos en las noticias la horrible tragedia del Japón, terremoto, tsunami y la peor tragedia de todas, apenas en su comienzo, la tragedia nuclear de Fukushima y quizás otras plantas nucleares. Ya hay miles y miles de muertos por el terremoto y el tsunami japonés. Las víctimas de Fukushima serán incontables, ya que las consecuencias de la radioactividad, desde el yodo 131, el cesio 137, el estroncio 90, tienen hasta 28 años de vida media radioactiva. A esto se agrega el plutonio 239, que contamina al ser humano y la naturaleza por más de 24.000 años. El 26 de abril de 1986 fue la catástrofe nuclear de Chernobyl. 25 años después, no se ha podido esclarecer si fue por falla técnica, humana o las dos razones. La radioactividad superó, dependiendo de las lluvias regionales, de 100 a 400 veces la bomba atómica de Hiroshima. El viento llevó la nube atómica y contaminó Escandinavia, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Alemania y finalmente el hemisferio norte. Hasta el 2006, sin enumerar las miles de víctimas humanas, más de 600 pueblos y ciudades de Bielorrusia, Ucrania y Rusia fueron abandonados, destruidos y enterrados. La construcción del sarcófago en torno a la planta nuclear estallada de Chernobyl, construida entre mayo y noviembre del 86 y en la cual trabajaron 90.000 personas, necesitó 7.000 toneladas de acero, 410.000 metros cúbicos de cemento. Dentro del sarcófago hay 3 millones de litros de agua radioactiva. Hoy la construcción presenta ya trizaduras. Presidente Piñera, en vista de estos y muchos otros antecedentes, en el momento preciso de la mayor catástrofe nuclear, ¿cómo es posible que el actual gobierno chileno planee y firme acuerdos de energía nuclear con Francia y Estados Unidos en territorio chileno de violentos terremotos, tsunamis grado 8,8 del 2010 y 9,5 en 1960, el mayor terremoto del mundo? Bien, entonces aquí vemos que el tema, uno de los temas que plantea ese desarrollo de la técnica y de la tecnología, indirectamente nos llega a nosotros a través de estas interrelaciones que indefectiblemente se manifiestan ante la interacción de los países que ciertamente nos comprometen. Bien, muchas gracias.